Me ha solicitado compartir la palabra, dando continuidad a lo que Jorge Van Mondes compartió la semana pasada. ¿Ya? Y la palabra está en la Biblia, obviamente, en Santiago 4, del 1 al 10. Así que les invito a abrir su celular, porque sé que casi nadie tiene Biblia ahora en papel, así que Santiago 4, del 1 al 10. Dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan su miseria. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Oh Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que pongas gracia y sabiduría en mi boca. Úsame, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Estamos en este lugar, Señor, porque anhelamos conocer de ti cada día más. Anhelamos que nuestro actuar te revele a ti, oh Cristo. Eres tú que nos compraste, Señor, con precio de sangre, Señor. Y reconocemos ese hecho en nuestra posición como hijos de Dios, Señor. Te damos gracias por el privilegio de poder juntarnos y poder aprender cada día más de ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, el mensaje de Santiago en este capítulo es bastante directo y sin rodeos. Tradicionalmente se atribuye esta carta a Santiago. Él era el hermano de Jesús y que se había convertido en un líder importante en una fecha temprana de la iglesia de Jerusalén. Ojo que, aun cuando Santiago aparentemente era un incrédulo, ¿ya?, durante el ministerio de Jesús, que se convirtió después de la resurrección del Señor, cuando éste se le apareció junto a otros creyentes. Al menos esta es la información que normalmente se comparte en los textos de apoyo bíblico. No deja de ser interesante este hecho, entendiendo el carácter y el contenido de la carta de Santiago, ¿ya? Es un mensaje que en esencia es súper práctico y también como súper ético, ¿ya? Enfatiza el deber
antes que la doctrina y la sensibilidad cristiana en la esfera de las relaciones sociales, ¿ya? Toda fe que no se ocupe de cuestiones personales y sociales es una fe muerta, ¿ya? Es un mensaje dirigido a quienes se inclinan a buscar el camino al reino, pero de forma teórica y no práctica. Yo diría que este mensaje es básicamente un tirón de orejas, ¿ya? Una reprimenda de aquellas que nos daban nuestros padres cuando cometíamos alguna maldad o cuando estábamos en el colegio y hacíamos alguna travesura, ¿se acuerdan? Donde el profesor no nos llamaba la atención, nos agarraba las patillas. Yo tengo recuerdo cabal de los profesores levantándome las patillas o con una regla pegándome en las manos, ¿ya? Este mensaje de alguna forma lo siento así, una tremenda reprimenda. Es uno de esos tantos mensajes potentes que están en la Biblia que por alguna razón no profundizamos y hacemos un esfuerzo serio y responsable en hacerlo propio, ¿ya? ¿Cómo nos involucramos en situaciones que nos quitan el gozo y la paz? Como conversábamos hoy día al comienzo de la reunión, nos levantamos cada día colocando nuestra mirada en el Señor, ¿verdad? Por lo menos estoy tratando de generar ese hábito de levantarme y poner mi atención en el Señor y tener un tiempo de oración antes de iniciar mi día laboral. Pero algo pasa 5 minutos después, ¿ya? Quiero ser bien honesto con esto. En esta nueva realidad, nos sentamos frente a nuestro computador, que trabajan con este artículo, digamos, lo encendemos y por alguna razón se demora 1 kilo en realizar alguna tarea, o comúnmente, como está pasando ahora, el internet empieza a fallar, ¿verdad? Para los que tienen BTR ahí en la ciudad satélite, yo creo que lo tienen claro. No sé, la mesa donde trabajamos no es lo suficientemente cómoda, tiene una pata coja, nos agobia que la silla donde estamos trabajando se baje a cada rato, ¿no es cierto? O el respaldo de la silla es muy recta, nos duele la espalda, o aquellos hermanos que tienen que realizar su trabajo de manera presencial, con todas estas detenciones que conversábamos ahora, tienen que viajar 1 hora o más en llegar al trabajo, ¿ya? O los que van en la micro, ¿no es cierto? Que la micro va repleta y con más de algún pasajero, digamos, sin la mascarilla puesta y nos empieza a molestar. Las caras, ¿no es cierto?, de las personas que van viajando bajo esa situación denotan cansancio y agotamiento. Pero por otro lado, tenemos a nuestro vecino, ¿no es cierto?, con un computador ultramoderno, con una pantalla gigante, táctil, y con un internet, pero a otro nivel, ¿ya? Trabajan en un espacio adecuado, con una silla cómoda, con un respaldo que por lo poco nos masajea la espalda, ¿ya? Y para aquellos que estamos viajando en la micro, ¿no es cierto?, vemos por la ventana a ciertas personas conduciendo un auto del año, con aire acondicionado, escuchando música, y sin tener que usar ya la tradicional mascarilla. Sé que lo que estoy contando es súper secular, ¿ya? Pero quiero contextualizar el escenario. Bajo esta situación, nuestra mente empieza a albergar pensamientos de frustración, y, hermano, y seamos honestos, muchas veces también de envidia. Aun cuando muchas veces no lo reconocemos como tal y queremos justificarlo.
tal vez me dirá que solamente le gustaría tener algo mejor y que ese sentimiento es solamente pretende acariciar una mejor calidad de vida. Pero, por otro lado, sin saberlo, ese mismo vecino que tiene un computador ultra fast debe afrontar 500.000 reuniones al día, como lo conversábamos con Jorge al comienzo, digamos. Y no tiene excusa para responder a su jefe, ya que cuenta con todas las condiciones para hacerlo. Lo conversábamos hoy día, o sea, se genera hasta una especie de un sentimiento de culpa el no alcanzar a responder un WhatsApp de algún colega o de nuestro jefe. ¿Ya? Por otra parte, el conductor que va en su auto del año, muy cómodo, va peleando todo el camino. ¿Por qué? Porque se le cruzó un vehículo sin señalar. O está corto de combustible y se acaba de pasar la estación de servicio. Independiente del escenario, todos vivimos inmersos en situaciones que nos quitan que nos generan ansiedad o preocupación. Estas situaciones nos alejan del Señor, del gozo del Señor. Y están constantemente aterrizando a nuestra mente pensamientos que afectan nuestras emociones y generan pasiones que se transforman finalmente en sentimientos que nos dañan. Y en la palabra que me toca compartir hoy día, quiero hacer énfasis en esto, a las pasiones. Es un texto muy rico, ¿verdad?, que podría dar para mucha enseñanza, pero yo simplemente me quiero limitar al tema de las pasiones, ¿ya?, que están dentro de nosotros. Santiago, el apóstol Santiago, que era un incrédulo convertido y que siendo hermano del Señor y testigo de primera línea, resistió el mensaje, seguramente por estar posiblemente atado a sus propias pasiones. La pregunta, ¿de dónde surgen los conflictos? Y Santiago señala expresamente a las pasiones que luchan dentro de nosotros. En este sentido, creo que es súper importante entender y diferenciar lo que es una pasión versus la emoción o el sentimiento. A lo mejor va a sonar muy conceptual o muy teórico, pero esto alberga grandes diferencias, ¿ya?, que nos puede permitir entender cuando una pasión que no agrada al Señor se empieza a cobijar en nuestro corazón. Entonces, www.google.cl y navegando por internet, que a todo esto hoy día estuvo más lento que nunca, ¿ya?, encontré un pequeño reporte, un pequeño informe, una plana, digamos, que expone estas diferencias, ¿ya? Desde el punto de vista del mundo, por si acaso, ¿ya? A veces, queriendo hablar de sentimientos, se citan emociones o se confunde a estas con pasiones. Fíjense, las emociones son cambios súbitos en el estado de humor. Pueden durar minutos, pueden durar horas. Las pasiones, que es lo que dice la Biblia, es una respuesta afectiva a algo que sucede afuera, en nuestro entorno, y que nos afecta. Y esto pueden durar días, semanas o incluso meses. Y finalmente, en esta escala, los sentimientos ya son como afectos más profundos, que intervienen la inteligencia y la voluntad, y no cambian a lo largo de los años. Es bueno destacar que tanto las emociones, las pasiones y los sentimientos tienen un distinto nivel de profundidad en la persona y de participación, mayor o menor de lo físico
de lo psicológico, de la inteligencia y de la voluntad. Si nos imaginamos una esfera como la Tierra, las emociones corresponden a la capa superficial, ¿ya? Que en este caso podría ser la atmósfera, ¿ya? En un nivel más profundo, como la capa de tierra o del agua, ya representaría a las pasiones. Y finalmente, en un nivel ya más profundo, más recóndito, encontramos los sentimientos. Por si acaso, vuelvo a repetir, este análisis es puramente natural, ya que entendemos que el área espiritual está por sobre todo esto. ¿Ya? Y es la herramienta que tenemos como cristianos para dominar las emociones, las pasiones y los sentimientos. Solo considerando la parte natural, el hombre, las emociones son más superficiales, las pasiones son intermedias y los sentimientos son los más profundos de los afectos. Por ejemplo, las emociones. Las emociones son un cambio súbito en el estado de ánimo o del humor de las personas. La palabra emoción viene del latín emotio, que significa mover, poner en movimiento. ¿Eh? Las emociones son rápidas, son inestables, son transitorias, ¿ya? Y duran por lo general menos de un día. Tienen un gran componente físico. El cerebro percibe algo que le dispara una emoción en la amígdala cerebral, ¿ya? Pueden acompañar a un hecho o recuerdo. Por ejemplo, recordar un momento agradable nos puede hacer sentir alegría. O son la simple respuesta afectiva a un estímulo externo. Por ejemplo, está nublado y me pongo triste. ¿Ya? Veo una cucaracha o un ratón o un conejo y me da asco o rabia. ¿Ya? Me empujan y me dan ira. Voy manejando, me tiran el auto y me pongo rabioso. ¿Ya? En estos ejemplos hablamos de tristeza, de asco, de ira, de rabia, que son emociones. Duran pocas. Algunas emociones son, por ejemplo, alegría, tristeza, miedo, angustia, ira, asco, vergüenza, culpa, asombro, etc. ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Porque este es el precursor de lo que finalmente se conoce como una pasión. ¿Ya? Esto impulsa a las pasiones. Las pasiones son la respuesta afectiva a algo exterior, algo que sucede y nos afecta, especialmente en la voluntad. En la voluntad son mucho más duraderas que las emociones. Como les explicaba, pueden ser días, semanas o un par de meses. Estas se padecen, son receptivas, están dentro de nosotros. Se les puede encauzar, ¿no es cierto? Pero no las podemos eliminar. Son mucho más fuertes que las emociones, porque influyen, ¿saben?, en el pensamiento y en la voluntad. La pasión toma el control de nuestra voluntad y ya no hacemos lo que queremos, sino que la pasión toma el control de esa situación. Tiene efectos también psicológicos, genera trastornos en nuestra mente y en la conducta. Y lo otro, es dinámico, cambia con el tiempo, al igual que nuestros intereses. Si nosotros, que en promedio estamos bordeando los 30, ¿no es cierto?, 35 años, no. Los que estamos bordeando ya cerca de los 50 años, nuestros intereses son muy distintos a los intereses que teníamos hace 5 años atrás, o hace 10, 20 o 30 años atrás. ¿Ya? Estos intereses van cambiando conforme nosotros también vamos cambiando. ¿Ya? Por lo tanto, las pasiones también pueden ir cambiando. Yo recuerdo perfectamente que mi pasión cuando era joven era ser DJ. Me encantaba la música. Mi anhelo era tener un salón lleno de gente bailando a partir de mis mezclas que hacían mis discos, mis cassettes en ese tiempo. Cuando pude,
y tuve los recursos, me compré mi propia mezcladora con un software para hacer DJ, una tornamesa que se conecta, que se sincroniza y puedo hacer todas mis cuestiones para poder atender esa pasión que llevaba por mucho tiempo y que me habrá durado, ¿cuánto? ¿Un año? Ya ahí tengo la cuestión guardada. ¿La ocupo de vez en cuando? Sí, pero ya no me quita el sueño, ya dejó de ser mi pasión. Un tiempo fue el vino, no en cantidad, ojo, por si acaso. Me refiero a poder estudiar, conocer los vinos, cómo se elaboran, cómo se elaboran, cuáles son las diferencias entre ellos, sentir los taninos, el color, eh, los distintos parámetros del vino. Me inscribí en el club de amantes del vino, ¿eh? Entonces me llega mi cajita feliz, le digo yo, todos los meses con mi colección de vinitos a un precio mucho más accesible y me puedo dar ese gustito de disfrutar de un rico vino. ¿Ya? Es una pasión que tuve, pero ya no es algo que me quite el sueño. Y ahora si me preguntan cuál es la pasión que siento que en este momento tiene control de mi vida, la verdad, siento que no hay nada que me pueda llenar más que conocer más de Cristo. Y no lo digo con el afán de querer quedar bien, ni mucho menos, no. Siento que he ido madurando con el tiempo y he logrado entender que el verdadero gozo y la verdadera paz no lo voy a encontrar en las pasiones, que no necesariamente son malas, ¿ya? Si estas no están, si están bien encausadas, digamos. Pero siento que lo único que llena mi vida en este momento es conocer de la gracia y del amor de Cristo. Es lo único que le da sentido a mi vida. Porque las pasiones mal encausadas se transforman en vicios. Por ejemplo, un amor desmesurado a la comida, que es una pasión, se transforma con el tiempo en gula, ¿sí o no? Que es un vicio y que afecta la salud de las personas. Muchas veces he escuchado a personas decir que serán felices cuando logren conseguir su casa. Que es válido, ¿eh? No digo lo contrario, o sea, en mi caso fue igual, fue lograr tener mi casa. Recuerdo la semana pasada, si mal no me equivoco, a nuestro hermano Jorge Bamonde, cuando dio testimonio de cómo la pasión de obtener su casa le quitó el gozo y puso en riesgo hasta su propio matrimonio. Pero, ¿qué sucede cuando la pasión del momento se controla? ¿Ya? A lo mejor la casa con el tiempo ya no es suficiente y ponemos nuestros ojos en un vehículo o en un nuevo vehículo y nuevamente nos pasionamos, ¿no es cierto?, por obtenerlo. Basta ver televisión un rato y vemos cómo la publicidad busca motivar nuestras pasiones y hacernos creer que es esencial algo para nosotros y que contar con ese bien cambiará nuestra calidad de vida. Yo no sé si han visto las noticias, bueno, yo creo que sí últimamente, pero particularmente el Canal 7, el 13, sinceramente creo que de la hora y media de noticias, 30 minutos o 40 minutos serán propiamente tal de noticias y el resto solamente publicidad. O sea, dan una noticia, van a comerciales, vuelven de comerciales, dan una, dos noticias y nuevamente comercial y no nos damos cuenta. Y consumimos todo lo que la tele nos quiere transmitir y no nos damos cuenta. Obviamente, cuando obtenemos ese vehículo que fue posterior a la casa, aspiramos a un mejor trabajo y luego a un viaje y finalmente cambiar nuevamente la casa que teníamos antes. ¿Ya? La pasión del mundo nos va dejando ciegos. Con el tiempo, la pasión termina transformándose en un sentimiento que se arraiga en nuestro corazón. Conozco tantos amigos sumergidos en la pasión del trabajo, horas y horas de esfuerzo,
trasnoche, cansancio y mal ánimo. Y así la vida se nos va de las manos para finalmente enfermar y partir de este mundo totalmente vacíos, engañados por las pasiones de este mundo. Anoche vi un ratito televisión antes de acostarme, estaban dando un reportaje a don Francisco, ¿ya? Y contaban la historia de todos sus proyectos, de su mansión que tiene ahí en Miami, de las horas y horas de trabajo, de un salón lleno de trofeos, de diplomas, de reconocimiento, de toda su trayectoria. Y el conductor le pregunta al final, le dice, ¿cómo le gustaría a él que la gente lo recordara? Y la respuesta de don Francisco fue, como una buena persona. Y nosotros hemos aprendido que somos lo que somos por medio de la obra de Cristo. El hombre es pecador por esencia. Hacer tanto en el mundo, enfocarse tanto en las pasiones para simplemente tratar de que la gente te recuerde como una buena persona, me parece tremendamente triste. Creo que la única pasión que debemos anhelar es conocer a Cristo y la obra de la cruz. Tenemos que ser, hermanos, tenemos que ser sensibles a cómo reaccionamos a las emociones, porque son estas las que cobijan con el tiempo las pasiones. Deseamos y no conseguimos lo que queremos. La envidia se empieza a cobijar en nuestro corazón. Y muchas veces, como les decía, nos engañamos justificándola. No, sí, no es envidia. Es simplemente el deseo de querer algo. Cuidado con esto. No es malo querer conseguir cosas o bienes, pero cuando este deseo nos quita el sueño y nos frustra el hecho de no poder lograrlos, esto va a afectar nuestra relación con el Señor. Y va a empezar a incubar pensamientos como, por ejemplo, ¿por qué Él? ¿Por qué yo no? La envidia alimenta la codicia y la pasión. Olvidamos nuestra posición privilegiada. Hermanos, somos hijos de Dios y debemos entender lo que aquello implica. Mateo 6:33, que lo recordamos este domingo, si mal no recuerdo, vosotros, antes que nada, dice la palabra, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él. Y Dios os dará además todas estas cosas. El Señor nos dará todo lo que tiene Él preparado para nuestras vidas y nos enseña a vivir con mucho o poco, como Pablo lo dice. El gozo y la paz de Dios no tiene precio y está por sobre todas las cosas. Si no tenemos, es porque no sabemos pedir. Y cuando pedimos, los hacemos mal, porque solo buscamos satisfacer nuestras propias pasiones. Reflexionemos en esto, hermanos, reflexionemos en esto. Autoexaminémonos y veamos dónde estamos parados. Si somos débiles y sensibles a las emociones, permitimos que éstas cobijen pasiones que debiliten nuestra relación con el Señor, pensando que somos capaces de lograr todo lo que queramos basado en la meritocracia. Qué palabra más usada hoy por hoy. Como el mundo nos enseña, la meritocracia. Sin embargo, el mérito no es ninguna garantía de éxito. Si queremos aferrarnos a Dios y al mundo, seremos hombres inconstantes, faltos de carácter, sensibles a las emociones y presa fácil de las pasiones. Queridos, no seamos tibios. Si nos volvemos, como dice la palabra, amigos del mundo, le damos la espalda al Señor.
¿Cuántas veces se ha repetido esto? Un café tibio no es grato a la boca. Es mejor que sea caliente o bien frío, ¿no es cierto? Pero no tibio. ¿Por qué? Todos sabemos. Apocalipsis 3:16, el Señor dice, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Queridos, yo no quiero eso para mi vida. Me gusta pensar en el Señor como el proceso de osmosis, ¿ya? Que consiste básicamente en pasar un líquido o un gas a través de una membrana a alta presión, dejando pasar solamente lo que esta membrana considera adecuado. Es un filtro. Esta membrana está calibrada para detener toda pasión que no traiga bendición y gloria al Señor. Quiero terminar diciendo que tenemos que buscar al Señor pidiendo dirección del Espíritu, gracia y sabiduría, declarando a Él lo que nuestro corazón siente. Seamos honestos, no nos engañemos. Pidámosle al Señor que nos lave con su sangre, limpiando toda pasión que se aleje de su perfecta voluntad, con la convicción y la certeza que tenemos un Dios que obra en medio de nuestras vidas, creyendo, orando con fe y sin dudar. Para terminar, simplemente decir que el verdadero éxito está en Cristo y no en nuestras pasiones. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor. Gracias, Padre, por alimentarnos, Señor. Oramos, Señor, para que esta palabra, Señor, se guarde en nuestra mente, en nuestro corazón y que traiga fruto para nuestra vida, Señor. Sabemos que lo que somos es producto, Señor, de todo lo que usted ha hecho en nosotros, Señor. Usted es un Dios lleno de gracia, de misericordia, Señor. Y tiene el control de todo lo que sucede. No necesitamos nada más que de ti, Señor, y de la dirección del Espíritu que está dentro de nuestro ser, Señor, que nos guía y que nos dirige. Danos la capacidad de ser sensible a su voluntad, porque sabemos que siguiéndola seremos hombres llenos de gozo, llenos de paz y podremos llevar una vida en victoria, resistiendo al enemigo y a las pasiones que quiera cobijar en nuestro ser. Te damos la gloria, Señor, y la honra en esta noche. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Domingo. Le quiero pedir a nuestro pastor Juan Carlos si puede desbloquear su micrófono para que nos pueda compartir algún comentario sobre la palabra. Pastor. Solamente agradecer a Domingo el hecho de habernos comunicado lo que ha compartido en esta noche. Nosotros los hombres somos muy apasionados y las pasiones pueden fácilmente apartarnos del Señor. En un mundo como el actual, estamos inclinados a diversos caminos o vías que pueden atraparnos y desviarnos. Por lo tanto, es sumamente importante tomar en consideración esta palabra. Y a mí me encanta de lo que compartió Domingo el versículo 7, donde la palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él es un mentiroso que generalmente está tratando de engañarnos. Lo hizo en el principio de la creación, derribando, ¿cierto? La fidelidad que Dios esperaba que se manifestase en Adán y Eva. Y fue por el hecho de el ofrecimiento
que el diablo le otorgó a ellos de llegar a ser igual que Dios. Eso se transformó en una abrupta pasión que posibilitó lo que ocurrió. Y a lo largo de la humanidad, a lo largo de la vida, del tiempo, el enemigo ha seguido filtrando pasiones en culturas, en reinos, etcétera. Y entonces hemos visto de cosas como las que Santiago menciona en estos versículos. Entonces, yo creo que debemos entender de que sin sometimiento a Dios estamos a expensas de cualquier pasión. Por lo tanto, lo que nos puede librar es el someternos de manera única y exclusiva a Él. No quiero decir nada más porque creo que la palabra fue muy potente en esta noche y solamente quiero animarles a mantenerse lo más cercano al Señor, a tratar de establecer fórmulas que permitan que esa cercanía se haga real. Eh, en este tiempo he estado tratando de recordar una y otra vez que la espiritualidad que nosotros teníamos antes de la pandemia no es suficiente para este tiempo. Requerimos de una espiritualidad superior. Y la única forma de tener esa espiritualidad superior es entendiendo que nuestra amistad con el Señor, nuestra unidad para con Él, es determinante y esto se debe graficar en acciones concretas. Si antes de la pandemia orábamos una vez al día, tenemos que entender de que hoy día con eso no es suficiente. Y a mí me encanta recordar siempre un tiempo muy delicado que vivieron los judíos cuando los babilónicos fueron y tomaron control de ellos y tomaron un porcentaje importante de judíos y se los llevaron a Babilonia. Y el profeta les había estado advirtiendo de que cuando eso ocurriera, debían dejarse arrastrar porque la vida en Babilonia iba a ser mejor que la de Israel. Y eso era una verdadera apostasía para los judíos, oír a un profeta como Jeremías decir una cosa como esa. Pero Dios le había dicho a Jeremías que compartiese eso con el pueblo. Y aún así, cuando se fueron, algunos entendieron de que estando en Babilonia tenían que esforzarse por tratar de conducir su vida en una forma especial para poder mantenerse de acuerdo a las normativas que siempre habían aprendido y no ser arrastrado por las ideas que Babilonia tenía como concepto de vida, como concepto de ciudadanía, de hombre, etc. Ellos corrían el riesgo de perder todo eso. Y la única forma de mantener lo que habían tenido en el principio era tratando de tener una conducta lo más agradable a Dios. Y una de las cosas que me llama mucho la atención de este periodo es Daniel y sus amigos, los que pudieron soportar este tiempo orando, y ellos tenían 3 veces en el día momentos bien específicos para orar al Señor. Y eran tan específicos estos tiempos que hasta la gente externa se daba cuenta con cuando esto estaba ocurriendo. Y en este tiempo les animo para vernos libres de las pasiones que pueden indisponernos tanto para con Dios o que pueden afectar nuestro corazón. Es teniendo tiempos de oración bien específicos que nos den y nos garanticen una clase de espiritualidad adecuada para enfrentar estos tiempos. Son tiempos en que cuesta dormir o son tiempos en que dormir es demasiado fácil y se pasa durmiendo. Hay algunos que se quejan de que se quedan dormidos en cualquier lugar y hay otros que no pueden dormir y llega la noche
y la noche se transforma a veces en una verdadera pesadilla, porque van a tener que vivir la experiencia de todas las noches, de no poder dormir como quisieran. Entonces, todas estas cosas ocurren porque hay todo un estado de tensión permanente. Eh, las influencias del mundo están haciendo y están causando efecto en lo que Domingo mencionaba, la emocionalidad, y esta puede generar sentimientos, y estos sentimientos a la larga crean pasiones interiores que pueden llevarnos hasta a enojarnos con el Señor. Entonces hay muchas reacciones que ocurren, muchos desequilibrios, muchas situaciones que son terribles, que están pasando en este instante y que pueden crecer si no buscamos una clase de espiritualidad adecuada. Así que les animo a mantener las ideas que hemos estado compartiendo en noches como esta, y quiero terminar este momento orando una vez más, tal como lo hizo Domingo, por cada uno de ustedes. Padre, te agradecemos en esta noche una palabra tan fresca y grata como la que hemos tenido. Te agradecemos que nos recuerdes a nosotros como hombres, Padre, el poder de la pasión, el poder de estos sentimientos envolventes que pueden apartarnos de ti, que pueden inundar nuestro corazón, y Padre, hacernos ir por vías equivocadas, por vías que no nos van a aportar nada a nuestra vida. Señor, tú eres el único que puedes producir en nosotros, Padre, la clase de hombres, con los niveles de fidelidad, con los niveles también de hombría, que solamente usted puede darnos, Señor. Y en esta noche, Padre, queremos orar de manera especial para que el Espíritu de Dios, como tantos jueves lo hemos mencionado en este tiempo, llene nuestros corazones, Padre, completamente de la obra del Espíritu. Señor, usted prometió ríos de agua viva en nuestro interior y nosotros oramos por esos ríos de agua viva. Que esos ríos de agua viva, Dios, nos mantengan en equilibrio y nos mantengan unidos a usted. Esos ríos de agua viva, Padre, nos permitan, Señor, comer de la carne de Cristo, beber de su sangre y encontrar en Él la única clase de pasión que puede provocar la vida que requerimos tanto para esta tierra como para el futuro. Gracias te damos, Señor, en este momento, Padre, por esta palabra, Dios. Pedimos bendición para Domingo, para su familia y también para cada una de las familias, Señor, representadas por los que estamos en esta noche en reunión. Por Jesucristo le damos gracias, Señor. Amén.